Recording is on. Buenas tardes. Está llegando justamente un invitado de honor. Está llegando justo a tiempo. Buenas tardes. ¿Cómo están? Está con Buenas nosotros tardes. Bien. el señor embajador de Uruguay. Hola, bienvenido. Hola, hola. Acabamos de lanzar la grabación, así que estamos en punto. Muy bien. Bueno, hoy vamos a tener una charla un poco retrospectiva, pero que tiene mucha actualidad, porque vamos a hablar de un trabajo que empezó hace algunos años y sigue. Es el trabajo de la editorial Latinoir, con su fundador aquí presente, Jaco Bergy, una editorial independiente que se dedica, no exclusivamente, pero se dedica mucho a la literatura latinoamericana en general, desde México hasta la Argentina, y seguramente Jack nos va a decir, porque tiene vínculos con ambos países. Y vamos a hablar después más especialmente del trabajo que se hizo con autores uruguayos. Bien. Primero le voy a un trabajo que empezó hace algunos años y sigue ahora, ya que tenemos varias publicaciones en el 2021 de los autores presentes. Entonces quisiera preguntar a Jacques que nos cuente brevemente el origen de la editorial. Te dejo la palabra, por favor. Gracias. Gracias, Antoine. Gracias, señor embajador, por esos encuentros muy interesantes que hemos tenido y evidentemente en torno a la literatura, cultura uruguaya. Pues la historia de Latinoir tiene 15 años este año, empezó en 2006 y 2 años después publicamos el primer escritor uruguayo que tenemos hoy acá, que es Rafael Courtois. Pues es una historia totalmente, ¿cómo explicarlo? Pues inédita, ¿no? Esto nació de un encuentro que hice en México con el escritor Paco Ignacio Taibo II, y pues creo que si no hubiera sido por él, no existiría la editorial. Primero me empujó a traducir un texto que pues no quería hacer, lo hice, y le dije una vez que lo hice: Paco, efectivamente traducir es una cosa maravillosa, pero debe ser una tortura, porque si el texto es fascinante, pero si el texto no te gusta, debe ser algo horrendo. Entonces muchos conocen a Paco, y con su inteligencia muy viva, su esprit de repartie, como se dice en francés, me dijo: güey, no te queda de otro, tienes que ser editor. Y luego tengo que decir que me dijo de inmediato: no hagas esto, porque él lo hizo y no le había ido muy bien. Pero bueno, me lo había dicho, y finalmente luego me ayudó mucho con recomendando escritores. Y el único que no me había recomendado, el primero que publiqué sin él, entonces hubo una ayuda al inicio de Paco para que naciera Latinoir. Yo acababa de regresar de México hacía como 1 año, y el primer texto que escogí yo mismo, sin asesor, porque pues Paco dijo: ok, voy a ser asesor, pero no dictador. Entonces publicamos en los 4 primeros libros 2 libros que no le gustaban, pues era un buen ejemplo. Y el quinto fue el de Rafael. Entonces, pues decidí, porque pues había publicado un libro muy parecido de un escritor mexicano, Juan Hernández Luna,
pero muy parecido, pero finalmente muy distinto. Era una historia de serial killer, pero la de Juan Hernández era un verdadero serial killer, un tipo totalmente terrible, ¿no? Y lo que me encantó en el serial killer de Rafael es que no tenía absolutamente nada del estilo de los estigmas, digamos, del serial killer. Era un muchacho joven, simpático, pues muy, muy buena persona, muy atento a su mamá, bueno, que va a matar, pero por razones totalmente humanas, podría decir, humanitaria. Y entonces me pareció el libro muy interesante. Además, me pareció interesante por eso y por el hecho de que había una especie de eh, tomadura de pelo crítica de la moda del serial killer. Y eso me pareció muy bien, me pareció muy interesante, además con la poesía que pues tiene Rafael en su obra, en su escritura. Y el libro, bueno, además, yo que soy un maniático del prólogo, me tocó, gracias a Rafael, un prefacio, un prólogo extraordinario, porque pues pienso que el prólogo es una cosa muy importante para la edición, la publicación, porque esto permite, sobre todo cuando estamos con una traducción, permite tener el grave problema que tiene la traducción, es decir, el contexto. Y un buen prólogo, un buen prefacio puede justamente explicar todo el contexto que es necesario. Porque evidentemente tengo que explicar también por qué me interesó esa literatura latinoamericana. Yo siempre, cuando leí libros, cuando leí desde siempre, me pareció absolutamente imprescindible para que un libro tiene interés, una ficción sobre todo, lo que dijo Tolstoy, ¿no? Describe tu aldea y describirás el mundo. Y casi siempre la literatura latinoamericana sabe hacer esto, pues pensamos a Rulfo, ¿no? Pero es un rasgo muy importante de la literatura latinoamericana, la que busco por lo menos, esa forma de decir la cosa con mucha, apegándose a la idiosincrasia y al mismo tiempo permitir al lector conocer cosas, entender cosas que son no universales, pero que existen en todas partes. Así que pues fue un buen comienzo, buen inicio. Y luego, para regresar, quedarnos con lo del Uruguay, fue el encuentro contigo, Antoine, cuando evidentemente pues pudimos reanudar. Bueno, ya seguía teniendo contacto y proyecto, pero no se habían todos concretizado y finalmente tuvimos ese encuentro hace 4 años, ahora 3, 4 años. Y cinco ya, casi 5, ¿eh? Sí, tiempo corto. Sí, 5 años y pues tuvimos esa, que no tenemos que olvidar también en la lista, la antología, de la cual soy muy, muy orgulloso, porque pues creo que ha sido un trabajo muy interesante y espero que próximamente tendremos el segundo tomo, que puede ser. El otro día me callé porque no tenía tiempo para participar al encuentro sobre novela policíaca, novela negra, género negro. Creo que todos esos nombres no se valen para hablar de este tipo de literatura, pero bueno, es otro. Y quizás que vamos a publicar Mercedes los primeros, porque en enero, febrero podemos tener la antología y tendremos a Mercedes Rosende dentro de... Sí, aún es tiempo, aún es tiempo. Y yo, antes sí, completar un poquito lo de la antología, que efectivamente para mí fue algo muy importante y muy interesante, te quisiera preguntar, yo sé que eres un gran admirador y lector de Onetti, ¿y cuál era, antes de publicar a Rafael, tu relación, tus lecturas anteriores de literatura uruguaya?
Me interesa este aspecto porque hemos hablado algunas veces de Onetti y yo sé que viviste en Argentina, estuviste alguna vez en Uruguay y que, ¿cuáles serían tus lecturas uruguayas antes? Mis lecturas uruguayas pues eran varias y muchas, y justamente regresando a algo fue el lunes creo, pues casi se dijo que Uruguay no existía como país en el ambiente, el ámbito más bien, mejor, de la novela negra. Creo que es muy falso, porque hay excelentes escritores y bastante, pienso a Daniel Chavarría, por supuesto. Bueno, decía que nació en Uruguay, pero era escritor cubano, pero bueno, era uruguayo. Y cuando hizo sus mejores novelas, era muy uruguayo. Pienso también a un tipo extraordinario que falleció hace un año, si no me equivoco, casi un día, al día exacto, que es Iber Contreras, con una novela que se llama 15% de nuestra vida, que es una maravilla, una novela negra al mismo tiempo, una biografía de Chandler, en fin. Y sí, leía muchas cosas. Bueno, lo de Onetti es muy especial. Onetti, caí en Onetti cuando estudiaba, hice 2 periodos de estudios, uno primero de Derecho y Ciencias Políticas y luego Literatura. Y en Next teníamos un lector extraordinario, un periodista, averonés de origen, Suberu. Lo quiero citar porque era un tipo, fue él que me metió el veneno Onetti, que pues evidentemente cuando empecé a leerlo no entendía nada, pero me dio esa sensación de una bebida, un platillo que se prueba por primera vez y dice, pues no lo puedo tragar, pero tiene algo. Y me hizo lo mismo. Y tengo que decir que sigo con Onetti, creo que no podía decir que leí un libro entero de Onetti, pero abro una página, leo 2, 4 párrafos, a veces 2 páginas, luego lo cierro, luego otra vez. Para mí fue una especie de encanto, de universo. Yo diría que es como una Biblia, y creo que lo mejor para que entiendan es lo que dice mi esposa, que dice que hacemos mariage à trois, ella, Onetti y yo. Entonces, así entenderá, ¿no? Luego hay evidentemente, otros escritores que leí, ¿cómo se llama? Esa escritora que vive en Barcelona, la comentamos hace poco. Peri Rossi. Así es, muy interesante. Bueno, siempre he leído mucho los cuentistas, entonces evidentemente había, y sobre todo la poesía, ¿no? Y a Rafael lo conocí por la poesía, conocí a Rafael primero por la poesía y luego después, vivía todavía en México, empecé a conseguir los libros de Lengua de Trapo, Tajos, y tengo, pues, creo que nunca se lo dije, hice una traducción así, compulsiva, de Goma de Mascar. Entonces el día que lo tengamos, que estemos listos, el libro ya, que es otra tomadura de pelo muy lograda de ese pseudo género, que es con un nombre inglés que no quiero recordar, y entonces, no, sí, leía mucho, evidentemente, Mario Lebrero, y regreso a lo de la novela policíaca, bueno, su género negro. Mario Lebrero es un tipo que escribía cómo se escribe, para mí, la mejor novela negra. Onetti también, y todos ellos, por lo menos, eran lectores. Leí también algo, Hugo Burrell, que no debe ser muy joven, ¿no? Un libro que me pareció absolutamente perfecto del género negro. Entonces, es una pequeña rectificación que quería hacer. Uruguay no es un desierto para nada, al revés, en cuanto a novela negra, policíaca, digamos. Y regresando a mis lecturas, pues esto, ¿no? Marosa Di Giorgio, Filiberto Hernández, por supuesto. Es que México tiene una ventaja enorme, es que es una especie de pequeña, bueno, en los tiempos cuando estuve, era un lugar donde había habido mucha emigración, bueno, sobre todo en el Cono Sur, uruguayos, argentinos,
y ahí me topé con huellas o presencias de esa gente, ¿no? Estoy pensando en Luna Mercado y Jovenitri, estoy pensando en Giardinelli, por ejemplo, en fin, y eso me ayudó también, me ayudó mucho mi acercamiento a la literatura latinoamericana. Pues muy bien, y ahora yo quiero rebotar sobre lo que estábamos evocando justo antes. Esta antología que viene justamente con el retrato de Onetti, que fue el primer trabajo que hicimos juntos, porque cuando yo llegué por primera vez a Uruguay en el 2013, no tenía idea ni planes. Descubrí el país y conocía bastante poco de su cultura. Había leído un poquito o escuchado de Benedetti unas canciones que hizo con Joan Manuel Serrat, o adaptaciones que hizo Joan Manuel Serrat. Yo había leído, claro, Las Venas Abiertas, y conocí a algunos cantantes, especialmente a los Olimareños, y otro grupo no tan conocido que se llamaba Los que iban cantando, que fueron de discos que me prestaron unos amigos uruguayos en la universidad en los 80. Pero llegué sabiendo muy poco de Uruguay y empecé a meterme a las librerías y a querer conocer a los autores del momento. Y empecé a leer algunos de la nueva generación, digamos, como Horacio Cavallo, Ramiro Sánchez. Yo a partir de recomendaciones de los libreros, simplemente. Agradezco aquí a La Lupa, a Purpúrea y a algunos más. Y bien, después de esas lecturas se me ocurrió la idea de hacer un blog. Y después del blog, un blog de reseñas en francés, como una manera de hablar de esta literatura para potenciales lectores de acá. Pero muy rápidamente me di cuenta que que con esto no iba a llegar a mucho, y surgió la idea de una antología, y una antología bilingüe me interesaba especialmente porque yo mismo, como estudiante de español, le debo mucho a los libros bilingües. Y fue un día por una reunión de una asociación de lectores, un club de lectura que se reunía una vez al mes en Montpellier, que fui, y ahí estaba invitado Jacques y fue donde nos conocimos. Y yo tenía este sueño de antología bilingüe y no sabía qué hacer con él. Y resultó que hablamos del tema, y como Jacques ya estaba publicando otras antologías bilingües de Centroamérica, me dijo, bien, podemos hacerlo. Y yo estaba a punto de irme otra vez a Uruguay, y así empezó el proyecto. Y estuve algunos meses en Montevideo y fui a unos talleres de Rafael, y así reanudamos el contacto. Así que, además de los 6 autores que quiero nombrar, autores nacidos en los 70 más o menos, los que están en la antología: Fernanda Trillas, Martín Lasalt, Horacio Cavallo, Ramiro Sánchez, Martín Bentancor y Rosario Lázaro Igoa. Además de los textos de estos 6 autores, tuvimos, como se decía antes, la importancia del prólogo, la posibilidad de pedirle a Rafael un prólogo para el primer tomo de esta antología. Y yo había pensado esta antología como una previa, algo que tal vez abriría posibilidades, permitiría rebotar, y que de la antología podrían resultar publicaciones individuales.
Y por suerte esto pasó porque uno de los autores que yo encontré que me parecieron interesantes para la antología, le gustó mucho a Jacques y así se decidió, porque primero hubo una traducción parcial para la antología, pero Jacques decidió traducir integralmente y publicar aparte el libro Pichis de Martín Lassalle. Y seguramente vas a querer comentar esto también. Pues sí, efectivamente, esa vez lo hicimos una vez en la antología y pues lo hemos hecho también, pero no publicar la antología porque pues Gustavo y Carlos están en la próxima, entonces Sí. efectivamente no. Sí, pues, esta vez las novelas se adelantaron a la antología. Pero, entonces creo que vamos en buen camino, pero yo no quisiera hablar, tenemos los 3 escritores, tenemos que aprovechar porque tienen cosas sí. muy Vamos a seguir avanzando, sí. Pero me parecía importante Claro. hablar porque fue un resultado, una No, consecuencia de la antología. No, es un libro que pues ilustra perfectamente lo que estaba diciendo al inicio, ¿no? Pues microscómico, si se puede decir, sí, y que al mismo tiempo tiene un alcance universal, ¿no? La historia de 2 jóvenes terriblemente marginalizados y pues, capaces de un amor, una inteligencia, una fuerza de vida absolutamente excepcional. Es un libro muy, muy fuerte, muy interesante. Y así avanzamos porque yo al principio, como lo dije, no tenía ni idea de nada. Llegué a Uruguay, a Montevideo, sin saber lo que iba a pasar, lo que iba a encontrar. Pero ya después de esta antología y estas primeras colaboraciones con Jacques, surgieron más proyectos. Y ahora estamos llegando a la actualidad. Porque se volvió a trabajar con Rafael, con una novela más, que es la novela del cuerpo, Le Roman du Corps, que tuvimos la posibilidad de presentar en Montevideo poco tiempo después de su publicación acá. Y seguimos, porque también apareció el programa IDA, que nos permitió presentar varios proyectos que justamente se están publicando este año. A ver, y también tenemos, porque vamos a hablar después de las novelas. Después de la novela del cuerpo, Le Roman du Corps, hace pocos meses se publicó, no sé si lo pueden leer, La antología invisible en una versión bilingüe. Si la quieres comentar, Jacques, antes de llegar a las 3 novelas de este año. Pues Antología Invisible, que ahora tiene un nuevo título gracias a Paco Ignacio Taibo II, Antología Inventada, pues lo dice todo, ¿no? Invisible e inventada, creo que habría que poner en una futura edición Antología Invisible e Inventada. Los 2 títulos me parecen muy, muy acertados. Es muy al estilo de Rafael, finalmente, como pues encontré exactamente lo que había encontrado en la primera lectura en la novela, esa especie de, como digo yo, tomadura de pelo, pero tomadura de pelo muy, muy, muy sabia, muy rica y totalmente personal. Y en este caso yo no conozco a alguien que supo asumir pues lo que no es un plagio, que podría parecer un plagio, pero no lo es. Es un juego muy peligroso. Ponerse en la voz, creo que más que el logro de Rafael, es que más que en la voz, porque esto efectivamente lo del plagio, todo el mundo sabe hacerlo. Lo que supo hacer Rafael es que se puso en el cuerpo, en el alma
los poetas, escritores a veces, incluso son poetas, es poesía, pero hay 2 o 3 que no son poetas y los hace poetas, menos uno, porque es imposible. Realmente es una obra que tiene la poesía de los demás y la poesía de uno. Uno es Rafael en este caso. Y es un logro absoluto. Y veo que con mucho gusto que está persiguiendo su delito, y me parece muy bien. Y bien, ahora estamos llegando a las 3 novelas que se publicaron en muy pocos meses últimamente y que fueron proyectos. Yo no tengo la última, que no me llegó por correo aún, pero supongo que Jack la tiene, está. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a estos 3 proyectos? Pues yo cada vez que iba a Uruguay seguía descubriendo y conociendo a más autores. La primera antología ya me abrió más puertas, me permitió, y así fue cuando logré conocer a, a Carlos y a Gustavo, primero a través de las lecturas. Y pues con el proyecto del segundo tomo de Antología Bilingüe, que ojalá vamos a publicar de aquí a algunos meses, fue como surgió la posibilidad, y con la llegada del programa IDA que pudimos proponer estos proyectos y recibir las becas. El uno que fue traducido por Jacques, el libro de la desobediencia, que yo había leído en su versión original cuando se publicó, porque me encontraba en Uruguay y me había encantado. Escribí una reseña sobre este libro. El otro proyecto que pudimos, y esto podemos agradecer a la vez a las becas de IDA y a la pandemia y a los confinamientos que nos obligaron o nos permitieron dedicarnos mucho al teclado y a la traducción el año pasado. El otro proyecto fue El auto de Carlos G. Germán, que se publicó en febrero, y el tercero, después los comentamos, fue el que acabas de enseñar, que aún no lo tengo, Carlota Podrida, de Gustavo Espinosa. Yo había leído las 3 novelas de Gustavo, o sea, Las arañas de Marte, Carlota Podrida y Todo termina aquí. Y cuando hablé con su editor, Martín Fernández, en Montevideo la primera vez, la idea mía fue traducir Las arañas de Marte. Y Martín me dijo que sería mejor Carlota Podrida. Y creo que tenía razón y le hice caso. Pero vamos a ver si más adelante se traducen las otras. Y el auto, que más o menos la elección entre otras obras de Carlos fue también igual que la elección de Carlota Podrida.
por motivos racionales. Yo no era ni soy aún un traductor con mucha experiencia. Y escuché los consejos de Martín. Me dijo que sería mejor empezar con novelas un poco más breves y además con textos, entre comillas, más exportables, que tengan algo que pueda enganchar más fácilmente al público europeo, francés. Porque hay otras obras de Carlos, especialmente el Dodecamerón, que seguramente valdría la pena traducir, pero es otra ambición, es un trabajo que vamos a ver para el futuro si me atrevo a meterme en semejante obra. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Creo que estoy hablando mucho y voy a dejar tal vez que comenten y pregunten otras personas. Porque... Pues podemos preguntar a cada escritor lo que opina de su libro, ¿no? Sí. Aprovechamos que lo tenemos. Lo que opina de la traducción, ay. Yo no voy a cortar mi micro de vez en cuando porque Marsella es una ciudad muy latinoamericana y tenemos de un lado de la casa los barenderos que no quieren madrugar y del otro lado una batucada. Entonces, pues, para no haya demasiado ruido. No sé si Gustavo Gustavo Espinosa, digo, tiene algún problema técnico porque vi que salió y entró varias veces y no sé. Sí, estoy teniendo, ¿me escuchan? Sí. Sí. Estoy teniendo un problema bastante habitual en esta máquina. Dentro de un ratito voy a ver si puedo cambiar de dispositivo, porque continuamente, cada 2 o 3 minutos, automáticamente me desconecta y me vuelve a conectar. Pero he estado con cierta intermitencia, pero siguiendo con bastante fluidez la charla, pero con esa incomodidad. Me temo que no me va a permitir exponer muy largamente, lo cual no deja de ser una suerte también. Pero estoy yendo y viniendo. Dentro de unos minutos voy a ver si puedo cambiar de dispositivo y a lo mejor mejora un poco la cosa. Pero bueno. Bien. Por ahora entonces, aunque dije que estoy hablando mucho, yo quisiera añadir una cosa, que antes solo había traducido cuentos y solamente el año pasado, 2020, me atreví a traducir novelas, no muy largas, pero empecé, sea en el caso de Carlos o en el caso de Gustavo, con cuentos suyos que están traducidos, están listos para la antología bilingüe. Eso también para mí fue importante, ensayarme con textos breves y aprender a conocerlos con estas traducciones. Con Voodoo, el cuento de Carlos, y con Fenimore, el cuento de Gustavo, que realmente para mí creo que fueron una preparación necesaria antes de entrar a las novelas. Y me alegro mucho. Y también otra traducción que se hizo para esta antología por venir fue un texto de Amir Ahmed que también me gustó mucho traducir. Y hay otros más. Nos vamos a quedar con los de hoy. Eso quería decir. Me importó mucho y me ayudó mucho traducir primero los cuentos de ambos.
Ya, ahora me quedo callado si alguien más quiere hablar. A mí me gustaría referirme justamente a esto a lo que vos decís, a tu rol como traductor, porque el caso es que Antoine es un escritor muy fino. Yo leí Le Philopige, que es un libro que escribió en francés porque tiene esa peculiaridad un poco monstruosa de escribir también en español, y muy bien también. Y el libro, ese libro que ocurre en el París de la época de Dreyfus, es impresionante. A mí me encantó la ironía y la fineza para pintar esa época y esos personajes. Es un tipo que escribe muy bien. Entonces, eso puede ser una ventaja y puede ser también un peligro a la hora de traducir, porque yo que he traducido alguna cosa también, no es sencillo abandonarse al autor, ¿no? Y tratar de serle fiel, ¿no? Pero yo personalmente quedé muy contento, tanto con el cuento como con la novela. Me pareció rarísimo estar leyendo y reconociéndome en otra lengua, ¿no? Me pareció un gran trabajo ya. Quería decir eso, a pesar Pues, de que él esté ahí. puesto, muchas gracias. Sí, pero como te lo digo, no me hubiera tirado directamente al Dodecamerón. Por eso me vino bien el auto. Yo lo leí hace ya casi 3 años y en esta época estuve leyendo varios otros libros tuyos, eh, como especialmente 180, que me gustó bastante. La construcción es ébouriffante, ¿cómo se dice eso? Descabellante. Mira, y pero tampoco me hubiera arriesgado a traducirla. Para mí, para empezar con una traducción de novela, antes empecé con una más breve aún, El Zambullidor de Luis dos Santos, y después a la vez con Carlota y El Auto. Y ahí en algún momento me di cuenta que no podía con las dos a la vez, y fue Ida la que me obligó a disciplinarme y a trabajar en orden. Ya tenía, porque ya había empezado, porque había empezado con Carlota, porque yo quería mandar una muestra a la editorial, o sea, a también a Jacques a, y también a Gustavo, por supuesto, porque no quería, era normal que ellos tuvieran que ver un poco lo que podía hacer yo antes de decirme, anda, que me dieran la confianza para hacer la traducción. Así que yo ya había empezado con Carlota y bueno, la disciplina llegó con la pandemia, justo después de la entrevista que tuvimos en la Embajada de Uruguay en enero con Gustavo. Yo ya había empezado en aquel momento Carlota, y sobre esto llegó la pandemia, llegó la beca de Ida, y esto me obligó a disciplinarme en el trabajo y a poner orden. Y otra cosa que quiero decir es que aunque uno lea y escriba reseñas, no termina de entrar en el libro hasta que lo traduce, porque me di cuenta, especialmente con Carlota, que me había metido en algo más difícil que lo que pensaba.
y que había que volver a leer, que el libro en la primera lectura me había gustado, pero me di cuenta también que me había perdido muchas cosas. Hay muchas referencias culturales, etcétera, que yo no tenía en aquel momento. Entrar en el universo del autor, sea el uno o el otro, esto lo aprendí el año pasado, a medida que iba avanzando. ¿Alguien más? Sí, yo brevemente quiero decir que, bueno, la traducción de Santo Remedio para mí fue una gran alegría, pero en particular, bueno, y la de el más reciente, que es el libro de la desobediencia, son dos novelas muy, muy diferentes, un poco paródicas también. Santo Remedio probablemente sea una especie de parodia o de reconstrucción del noir, así como es Goma de Mascar, que grata noticia, Jack. Pero brevemente lo que quiero acotar es que, bueno, de Le Roman du Corps, la novela del cuerpo, he tenido mucha repercusión de gente de allá y que le encantó el libro. Pero quiero contarte, Jack, que hay lectores acá en Montevideo y en algún otro lugar de Latinoamérica que leyeron las dos versiones. Leyeron el original en español y tu traducción. Y de los lectores, de los que pudieron hacer eso, hay consenso que es mucho mejor la traducción que el original. Así que ya que gracias y vamos a seguir así. Ya de pronto la próxima la publicamos directamente en francés por tu mano y ponemos una coautoría. Y una cosita más, Antología Invisible o Antología Inventada, sí es un proyecto que es un libro de poesía, tuvo un premio en España, el premio Jaime Gil de Viedma, y bueno, a partir de ahí se dieron una serie de cruces y coincidencias que han hecho que el libro vaya por el mundo. Ya hay una traducción, además de la que hizo Jack, que hay una al italiano y ya está hecha la traducción al portugués, y otra que va a aparecer en Estados Unidos. Pero quiero decir que es un libro de poesía, pero su antología inventada o invisible tiene como una suerte de trama narrativa, porque cada texto de cada poeta está presentado, está explicado en su contexto de cómo hay poetas. Por ejemplo, Rubén Darío le dicta en 2016, 100 años después de su muerte, a una medium en Nicaragua, en Ciudad Darío, le dicta el poema. Y esto se explica en cada poema. Bueno, es un libro complejo de traducir porque fue complejo también de hacer. Cada texto es una tonalidad, un poeta. Hay un inédito de Svetan Todorov, hay un texto de Jean-Paul Sartre sobre Hulbeck. Y bueno, quiero agradecerle también a Jack, porque si es difícil traducir un poeta, debe ser muy difícil traducir como una suerte de antología inventada de distintos poetas. Incluso aparece un poema de Donald Trump, hay poemas directamente escritos en inglés. Pero lo que sí quería darte como reconocimiento es que me dicen lectores que saben mucho y que lo han leído, que sí que es mucho mejor definitivamente la traducción, y que la próxima ya la edite directo, pasada por tu mano, Jack Fogarty. Gracias. Sí, veo que sigues con lo apócrifo, ¿eh? Va muy lejos, va demasiado lejos. Y no, lo que te quería decir es, creo que se me olvidó enviártelo. Hubo una crónica de antología inventada en una especie de blog, página de crítica, que se llama Place aux Nouvelles, es decir, Plaza a los Cuentos, acá en Francia. Entonces, no lo tomaron como poesía, pero como cuentos. Es que Bien.
Bien. Es que esto Muchas gracias. Gracias. es un carácter, me parece, tal vez el más notable de la escritura de Rafael. Es que es muy, muy difícil encasillarlo, ¿eh? Cuando escribe novela es poesía, cuando escribe poesía es cuento, es muy, muy difícil encasillar lo que escribe Rafael en las categorías habituales. Eso a mí es lo que especialmente me interesa en su trabajo. Qué bueno, ¿no? No sé si Gustavo Espinosa está con nosotros. Sí, está por ahí, lo veo. Sí, estoy acá. Estoy un poco No sé, abrumado por esa. Gustavo, quiero aprovechar para decirte que me regalaste Desapareció. 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 Lo perdimos otra vez. Está bien. Desapareció. Ya se va a conectar de nuevo. Ya vuelve. ¿Ya? A ver, ¿alguien más mientras vuelve Gustavo? No sé si aquí tenemos otro Gustavo que tal vez tenga algo que comentar. Aquí ya, lo voy a autorizar. Sí, Gustavo, ¿estás con nosotros otra vez? Hola. Hola, Gustavo Espinosa. Bueno, no sé si nos escucha. Antoine, el embajador quiere hablar. No lo vi. Quería aprovechar de que están Rafael Courtoisí y está Carlos para escucharlos un poco más a ellos en el poco tiempo que puede quedar, pero sobre su obra, que es lo que a mí me ha interesado. En el caso de Rafael, obviamente, y dada la traducción de la novela El Cuerpo, que es, bueno, algo muy interesante de leer, y quería preguntarle un poco el origen de esa idea sobre el cuerpo, sobre la transformación, un poco conocer en ti el origen de cómo enfocaste, cómo te llegaste a enfocar ese tema, ¿no? Y también Sí, muchas gracias, a los otros embajador. autores, lo que quieran decir algo de sus trabajos traducidos, porque, bueno, sé que es difícil para el autor decir algo sin que se lo tiren a tirabuzones y yo no lo sabría hacer, pero a lo mejor Jacques, que se adentró en cada novela, puede haber quedado con alguna incógnita que quiera preguntar, ¿no? Brevemente le cuento a todos, al embajador, y la novela del cuerpo es una novela que tiene el personaje principal, el protagonista, está en cada uno de nosotros, es un cuerpo humano, de mujer, del género que haya asumido. Y tiene mucho que ver con una especie de parodia también, pero de novela de anticipación y de ensayo. Habla del cuerpo, de las posibilidades del cuerpo, de las clonaciones. Ahora, una brevísima anécdota. Yo creía que estaba haciendo una novela muy casi de ciencia ficción, pero inmediatamente después que se publicó, en la novela aparece una serie de aditamentos, recibo comunicaciones de amigos, bueno, en Estados Unidos, investigadores y en Europa también, que me empiezan a decir, no, lo que vos contás ahí ya se está haciendo, ya
ya hay trasplantes de ese tipo, hay dispositivos digamos, una disolución hormonal, te ponen el dispositivo, por ejemplo, acá se llama acá lo venden ya en clínicas en Uruguay, como la píldora del sexo. No es del sexo, uno no la toma, no es píldora tampoco, es un implante que va desplegando hormonas y sustancias de acuerdo a tu metabolismo, y entonces te pones 20 o 30 años más vital en todos los sentidos, no solo en el tema sexual. Eso yo lo puse en la novela sin haber leído y sin saberlo. La novela del cuerpo tiene como protagonista un cuerpo humano, con todo lo que eso significa, con todo lo sublime, y bueno, es una novela que tiene una zona de mucha comicidad. Hay capítulos que son diálogos muy rápidos de una empresa que se llama Mercado del Cuerpo, que te vende lo que quieras y te coloca lo que quieras. Por ejemplo, la próxima reunión como esta va a ser presencial en París, y los que no hablamos muy bien francés, o lo hablamos más o menos, lo leemos, podemos hacer un implante para hablarlo. En la novela hay un señor que se hace un implante para hablar chino de un día para el otro. Y ese tipo de cosas que parecen hasta risibles, disparatadas, son parte de una realidad que supera a toda ficción. Tal vez la novela, y cualquier novela, la de Carlos, de Gustavo, lo que hace es permitirnos reflexionarla. Yo creo que la posibilidad, la gran ventaja de la narrativa en la lengua que sea en el día de hoy es que te permite cerrar un momento el libro y reflexionar. O sea, que la realidad de los streams, de Netflix, de Internet, de pronto es un torrente que no te permite la reflexión. Creo que la narrativa te permite la reflexión, y también eso otro que buscamos, que es cierto goce estético. Esa es un poquito el planteo. Gracias. Gustavo, creo que otra vez lo perdimos. Gustavo, lo perdimos, qué pena. Y Carlos... También te quería decir a Gustavo que lo quería agradecer porque, aparte de la novela, del texto, nos regaló un prólogo que es una maravilla, de Alma Bolón, una profesora uruguaya, que escribió el prólogo en francés, además, escribió en francés perfecto. Y pues creo que es uno de los ejemplos que voy a usar para explicar la necesidad y la ventaja del prólogo. Bueno, el prólogo cuando es un prólogo, no cuando es un argumento comercial, por supuesto. Carlos, la historia del auto, muchas veces la gente dice que es un road movie, y yo creo que es un poco achicar el libro. Es mucho más que un road movie, es un viaje es mucho mejor, es un viaje interior y exterior, y sobrepasa de mucho, ¿no? El road movie, regresamos a lo del género, de encasillar, y lo que hiciste es algo que va mucho más allá que pues, una especie de ambulación, ¿no? Es todo un mundo que quisiste y que llegaste a presentar. Sí. Sí, no sé si alguien... Sí, un segundito, sí, justamente, Sí. eso yo, para completar lo que acaba de decir Jacques, eso es la originalidad total del road movie del auto, es que es de noche, bajo la lluvia, sin poder, o sea que no hay paisaje, o sea que le quitas todo este aspecto pintoresco de paisajes bonitos, etcétera. Justamente me parece para más entrar en la mente del... Bueno, pero yo cierro ese paréntesis y dale. No, tal cual, es eso, es lo que acabas de decir. En realidad, no cuenta tanto el viaje como lo que pasa en la cabeza del individuo que está viajando. Para mí, la narración es... ayer creo que lo hablábamos en una clase. La narración es el modo humano de pensar.
uno puede desarrollar líneas de pensamiento que solo pueden ocurrir a través de una narración. Y además, yo creo que la narración es la que empuja hacia ciertos descubrimientos y no creo demasiado en tener una idea anterior al proceso de la escritura. Entonces este libro ocurrió a partir de simplemente que yo rememorara ese viaje que hice de noche en un Volkswagen del 62 entre Rivera y Montevideo, agregándole algunas cosas que estaban, sí, adentro de mi cabeza, ¿no? Y después sacando algunas otras, que me parece que es muy importante el sacar, porque entorpecen o ensucian el proceso narrativo, porque justamente están procesadas antes de la escritura. Yo tengo mucha confianza en que es el acto de escribir el que produce la aparición de algo nuevo, ¿no? Pero bueno, esto tampoco, es decir, eso es una novelita, digamos, no es una cosa, es algo que yo la valoro porque si no, no la presentaría en público, pero no me parece tampoco que sea aquella cosa, ¿no? Es un cuento que sigue mi memoria y mi proceso interno en aquel viaje, ¿no? Ajá. Y yo quisiera añadir, porque me parece de lo más importante, es que en el caso de los tres autores que están aquí esta noche con nosotros, es que tienen algo en común y lo tienen muy diferente cada uno de ellos, pero tienen esta cosa imprescindible que es el humor. Y sin embargo, el humor de Rafael Courtoisie es muy diferente del humor de Carlos Herrmann, el cual también muy diferente del humor de Gustavo Espinosa, pero tienen este carácter que me parece imprescindible en todos los escritores, los grandes escritores, esta visión del mundo a través de alguna de las muchas formas de humor. Y claro, se puede reconocer cada uno de ellos una página suelta y imposible confundirlos, y sin embargo tienen esto en común, es que nos hacen reír con la lectura, y más que reír, pero a mí me importa esta dimensión. ¿Hay alguna pregunta? Hola. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Vamos a ver si ahora tengo un poco más de tiempo para no ser descortés, diríamos, y tratar de responder un poco lo que planteaba el embajador, ¿verdad? Bueno, para mí la experiencia de la traducción de Carlota Podrida fue muy interesante en un sentido que se conecta, digamos, con el contenido de la novela, ¿no? Con la trama de la novela, porque se trata de la anécdota central es bastante inverosímil. Cuenta que la actriz británica y tengo entendido que ciudadana francesa también, Charlotte Rampling, ya un poco fané y descangallada, aunque no tan descangallada, visita 33 en una gira de beneficencia de esas que suelen hacer las estrellas de Hollywood, en una fundación de ayuda a la infancia o una cosa así. Aunque me rectifico porque creo que Madame Rampling no estaría
satisfecha si yo la llamo una estrella de Hollywood, ¿verdad? Entonces, un antiguo fanático de su obra, fascinado por ella, decide secuestrarla. Pero no es un secuestro convencional, en el sentido de que el interés fundamental de este personaje no es hacer dinero, tampoco tiene un interés directamente sexual, sino que es una especie de contrapaso antropológico, digamos así, contrapaso en el sentido dantesco, ¿no? Es decir, de retribuir el mal que se hizo. Entonces, él lo que quiere, ya que él ha vivido traspuesto en una especie de bobarismo de la cultura de masa, como todos nosotros alguna vez, a ese mundo de las estrellas inalcanzable, desde su periferia aldeana, él quiere, por lo menos durante algún tiempo muy breve, hacer que Charlotte Rampling, secuestrada en 33, comiendo las comidas que comen las mujeres de 33, sometidas al régimen de temperaturas de acá, sometida a escuchar las radios locales y sus selecciones musicales algo bizarras, quiere hacer que eso que para él había sido una imagen, un flujo electrónico, o en el celuloide en aquellos tiempos, pues traerla a la realidad, digamos, bajarla del empireo y traerla al purgatorio 33. Entonces, durante la novela, el propio secuestrador escribe una serie de epístolas a la secuestrada, sin mucha esperanza de que alguna vez le lleguen, pero una de las cosas que hace allí es tematizar la propia traducción. Es decir, él prevé la necesidad de traducir esas cuestiones para que Charlotte Rampling las entienda. Y no se trata meramente de cuestiones lingüísticas, sino de todo un proceso de transculturación. Él se va dando cuenta allí que traducir es un trasvasamiento cultural, ¿no? Y bueno, entonces eso mismo, entonces él hace admoniciones a los traductores, acá van a tener alguna dificultad porque empleo algunos localismos muy específicos, hay palabras en guaraní que nosotros usamos sin saber que de allí vienen, yo qué sé. Y bueno, y cuando Antoine comienza y avanza su proceso de traducción, tuvimos varios intercambios que de algún modo replicaron en la realidad aquello que el narrador y personaje había planteado en la ficción. Y eso me hizo descubrir a mí algunas... Hola. Pues eso se llama suspenso, ¿viste? Porque Ay, lo sí. que me hizo descubrir y te cortó ahí hasta el próximo capítulo. Pero yo, hasta que vuelva Gustavo, quiero decir esto, sí. Resulta que tuvimos hace un año y medio una presentación en la Embajada de Uruguay en enero, justo antes de la pandemia. Y yo en aquel momento ya había empezado la traducción. Pero después de terminarla, o mientras avanzaba y después de terminarla, me di cuenta que en aquel momento, cuando empecé la traducción, me quedaba aún mucho por entender. Y esto me pasa en cada libro. Me pasó también con El Zambullidor, porque yo no había visto todas las dimensiones, todos los distintos enfoques que podía tener la lectura y la traducción. Me pasó con el auto. No sé si es porque fueron las primeras novelas que me arriesgué a traducir,
pero es evidente que es también una escuela, eso de traducir, para mí, al menos, una escuela de modestia, ¿no? De humildad, porque me di cuenta que me tiré a tareas de las que no había tomado toda la medida antes de empezarlas. Pero esta presentación que hicimos con Gustavo en enero del 2020 también fue el origen de estar aquí hoy, porque por este motivo fue que quedó el correo de la Embajada de Uruguay en mi lista de contactos, y así fue como se reanudó el contacto con el nuevo embajador este año, y de ahí surgió este programa de charlas. Así que surgen buenas sorpresas de todo eso, pero sí, quería decir esto, y esto vale para... traduje 3 novelas en 18 meses y antes no lo había hecho nunca, y realmente fue una escuela bastante, ¿cómo decir? Sin piedad para mí. Porque uno lee un libro, le gusta, lo quiere traducir, y al traducirlo se da cuenta que no lo había entendido, o que al menos no lo había entendido completamente en todas sus dimensiones. A ver si Gustavo, porque yo lo veo a Gustavo con el micrófono apagado. Yo lo veo con... Sí, está cortado lo que iba a decir. Yo lo veo con el micrófono abierto, eso es lo que no entiendo. No, la cámara también. La cámara sí, la cámara cerrada y el micrófono abierto lo veo. Yo lo veo cerrado. Los dos están cerrados. Gustavo es GA. No, solo la G. El solo G. A ver, Sí, el solo G también están apagados los dos. El GA es Gustavo Alzugaray. Ah, ok. Pero el G de abajo también están los dos apagados. Bueno, hasta que vuelva Gustavo, no sé si alguien más quiere preguntar o comentar. Pues una pregunta a los dos, bueno, a los tres, ojalá Gustavo regrese y la escuche, regrese y conteste. ¿Cómo podría explicar, y bueno, ustedes lo pueden explicar, que en un país como Uruguay, en ya varias generaciones, podemos hablar de casi un siglo y medio, pongamos nada más el siglo desde principio del siglo XXI, del siglo XX, finales del siglo XIX hasta hoy, esa densidad de escritoras, escritores, poetas, considerable si se toma en cuenta la población. Entonces, la pregunta es una tradición, es una cultura, una educación, es un aire, es un duende, es una... ¿Qué hace que Uruguay, bueno, podríamos casi decir lo mismo con el fútbol, ¿no? Con el futbolista, pero en cuanto a literatura haya esa cantidad bastante impresionante que creo que no se conozca en otros países? Es Varela, ¿no? Bueno, no sé. Es el tamaño. Puede ser. El tamaño hace que haya una facilidad de contacto muy grande y además tenemos, quizá tal vez por eso, también una especie de presión hacia la emulación mutua. Todo el tiempo, los negocios, por ejemplo, a alguien se le ocurre un negocio y al otro día toda la ciudad está invadida por negocios idénticos. Y me parece que esa tendencia a la emulación también tiene que ver con la educación y con la cultura. Y es cierto lo que dice Antoine, que digamos, hubo un empuje relativamente temprano a una universalización de la alfabetización básica, ¿no? Y bueno, y la lectura
quizá tuvo sus momentos de auge, ¿no? Pero yo qué sé, no sé, me parece que es el tamaño sobre todo. Y tú, Rafael, ¿qué idea tiene? ¿Qué opinas? Brevemente creo que algo de lo que dice Carlos, y después, bueno, es un país de emulación, pero también es un país muy mesocrático, hay un síndrome ahí de Procusto, y eso funciona también la guillotina horizontal. Si uno levanta mucho la cabeza, te la cortan. Si bajas mucho los pies, te quedas sin pie. Y eso ha dado a un Mario Benedetti, él lo reconocía. Mario es, por eso es su éxito en todo el mundo, es un narrador de la clase media, de la burguesía. Él era eso, y Onetti, que es como una contracara. Entonces, es esa aparente fertilidad, esa condición feraz de sus escritores, sus poetas, mujeres sobre todo, es contradictorio, ¿no? Acá tuvimos una Juana de América, que era Juana de Barburu. Ponerle Juana de América fue la mejor manera de cortarle el camino al Nobel, que lo obtuvo su amiga Gabriela Mistral. Pero por otro lado, nada, hay una vecindad, estamos todos muy comunicados. Al punto que Onetti, desde el más allá, en la novela Santo Remedio, tiene eso que tenemos los uruguayos, nos conocemos todos. Entonces llama al autor, el protagonista de Santo Remedio es Pablo Green, con un apellido inglés. Y Onetti, que ya estaba en la gloria absoluta con el Cervantes y además muerto, llama al autor, no a Pablo Green, sino al autor y le dice, che, déjalo tranquilo al pibe, no lo jodas más. Entonces, esa vecindad, es verdad que también lo llama Rulfo, pero bueno, ahí ya no sé por qué, tendrá que ver con algo que pasa en México, pero creo que es un país donde nos conocemos todos, donde nadie puede ser campeón del mundo y todos queremos serlo. Así como un país como Chile tiene 18 millones de premios Nobel de poesía, porque todos los chilenos albergan la esperanza de ser el tercer premio Nobel de poesía. Los uruguayos, todos queremos ser Obdulio Varela en la final de Maracaná, y todos queremos ser Gardel, nacido en Tacuarembó, pero de apariencia francesa y triunfando en Buenos Aires. No sé si eso explica algo, pero bueno, gracias. Bueno, son buenas explicaciones que me ponen con más interrogativos, pero bueno. Volvió Gustavo, pero no sé si escuchó la pregunta no sé si... de Jackie. Hola, Gustavo. No. Ay. Está cortado otra vez. Sí. ¿Y usted, señor embajador, qué opina de esto? Porque pues está interesado en el tema. Yo realmente creo un poco diferente. Creo que justamente la necesidad de expresión, tanto literaria como pictórica, como en el teatro, tanto en Montevideo como en el interior, hay mucho teatro. Actualmente hay bastante cine. Y creo que justamente no es por la gran comunicación. Porque si hubiera gran comunicación, las individualidades no precisarían expresarse. Creo que las individualidades precisan expresarse en parte porque hay una trayectoria anterior y saben que pueden lograr expresarse con éxito en la pintura o en la música o en la literatura. La emulación puede venir por la emulación al pasado, pero realmente creo que no.
que justamente no es por la gran comunicación ni porque nos conozcamos todos. En un país donde hay una homogeneidad y donde nos conocemos todos, no se precisa tantas expresiones individuales. Creo que la expresión individual es por una característica de individualismo y porque es una sociedad mucho más compleja de lo que podemos creer. Nos conocemos todos, pero no nos conocemos todos. Creemos que nos conocemos, pero preferimos expresarnos individualmente porque hay puntos de vista muy diferentes. Y como en toda creación, hay una mediatización. O sea, para crear hay primero una introspección, un consultar el pensamiento y el sentimiento y después una concreción hacia afuera. Y creo que eso sí puede provenir de una tradición que tiene que ver más bien con nuestros orígenes latinoeuropeos. La tradición mediterránea de expresarse a través del arte es muy importante en el Uruguay, en la pintura, en la música, en la literatura. Creo que viene por ahí, por un gran, y no es una crítica a nosotros, sino creo que es una característica que más vale tenerla en cuenta. Creo que somos individualidades complejas, que precisamos expresiones individuales y que elegimos el medio artístico y literario porque eso nos viene en la tradición latinoeuropea. Yo he vivido, por ejemplo, recientemente en Nicaragua. Nicaragua recoge también una tradición poética. Saben que por ahí a lo mejor pueden destacar en la poesía y en general en la literatura, pero la profusión no es enorme. Hay muchos poetas, pero la comunicación a nivel popular es mucho más fácil. Hay un sentido de masa, de pertenencia a una cultura común que no sé si en Uruguay la tenemos. Creo que en Uruguay sabemos que somos todos muy diferentes, porque es un país formado por gente muy diferente, ¿no? Con franceses, libaneses, rusos, judíos de todas partes, gente que ha viajado y bueno, y gente que se ha enfrentado desde todos los siglos, ¿verdad? Es el Uruguay de la tierra purpúrea, teñida de sangre, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor en vez de teñir la tierra de sangre, aprendimos a expresarnos por la literatura o por la pintura y dejar las lanzas de costado, que es una buena cosa. Me parece que es mucho más complejo de que seamos pocos y que todos nos conocemos.
si fuéramos pocos y todos nos conociéramos, no tendríamos necesidad ni de escribir, ni de pintar, ni de hacer teatro. Creo que es porque somos muy diferentes las individualidades. Y bienvenido sea. Me parece. Gracias. Muy bien. Y quiero aprovechar que está otra vez con nosotros Gustavo Espinosa, porque no ha tenido, por los cortes, tal vez no ha podido terminar lo que estaba diciendo, así que vamos a escucharlo. Sí, porque no sé si ¿Me estaba escuchan? Gustavo. Sí, te escuchamos. Bueno, no, termino un poquito lo que creo recordar que estaba diciendo hoy. Estaba por hacer referencia en eso de que el intercambio en el proceso de traducción que hizo Antoine fue permitiéndome ver de otra manera, objetivar con un poco más de precisión algunos aspectos de esa novela, ¿no? Y ese proceso además se completó con el muy buen prólogo de Alma Bolón a la edición francesa, donde ella justamente enfatiza que un asunto central en la novela es justamente la traducción, en tanto que proceso de transculturación. La novela es, dice Alma, algo así como una transposición a la ficción ante esa especie de plusvalía de angustia que genera la imposibilidad de transcultural de una manera completa y radical una experiencia a otra, de una cultura a otra, digamos. Así que yo creo que en definitiva me parece que más allá de las precisiones estrictamente lingüísticas para las cuales no estoy capacitado, me parece que se enriquece la novela en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, para terciar un poquito con esta conversación acerca de la actividad literaria en el Uruguay, yo creo básicamente estar de acuerdo con lo que muy escuetamente planteaba Antoine. Yo creo que debe tener que ver esa construcción temprana de lo que Rama, discutido últimamente, llamó una ciudad letrada, ¿no? Un proceso de modernización y sobre todo un proceso de universalización de una educación pública de mucha calidad en su momento, que debe haber coadyuvado en esta cuestión, porque yo creo que el famoso tema de la pequeñez, en Europa, por ejemplo en España, creo, algún amigo me decía, es que Uruguay no es tan pequeño. En todo caso, es bastante despoblado, la densidad de población es muy baja, y eso podría refutar la famosa cuestión de que nos hacemos todos, ¿verdad? Yo creo que este proceso de universalización de una educación pública debe tener que ver con eso. No olvidemos que, si bien hay antecedentes valiosísimos en el siglo XIX, lo que se ha instituido como la primera generación fuerte, digamos, poderosa de la clase uruguaya, coincide con esa etapa de pacificación y de modernización
urbana del Uruguay a comienzos del siglo pasado, ¿no? Así que yo pienso que puede ir por ahí la cosa, si es que esta singularidad que ustedes mencionan es tal, ¿verdad? Carlos está opinando. No te escuchamos. No te escuchamos. No te escuchan. Ya. Sí, no, que estoy de acuerdo con ese condicional final de Gustavo. Si es que esa singularidad es tal. Nada más que eso. Nada, pero yo cuando digo que nos conocemos todos, digamos, el núcleo de letrados, digamos, el grupo de gente que accede a la educación, está bastante concentrado en Montevideo y en algunas pocas localidades del interior, y eso hace, a eso me refiero yo con cierta uniformidad y cierta posibilidad de emulación eficaz. Lo que decía Rafael sobre, digamos, el castigo a lo que descolla, también puede ser una cosa que genera una especie de techo que iguala mucho y bueno, entonces aparecen como más individuos en escalas similares de calidad en la producción, ¿no? Pero bueno, no sé. Uno mira al espejo y ve cualquier cosa, ¿no? Sí, es verdad. ¿Alguien más quiere hablar? No sean tímidos, por favor. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Carlos, si es posible. Gustavo, sí. Sí, hola Carlos. Ya nos habíamos saludado. No, me interesaba ver si podés ampliar un poquito lo que dijiste sobre el proceso de escritura porque me interesa especialmente porque coincidí, me sentí muy identificado con lo que dijiste sobre el hecho de escribir y pensar desde la escritura. Digamos, si tiene que ver con aquello digamos, de Derrida en el sentido de destruir el sistema aristotélico, de decir, bueno, la oralidad es el reflejo del pensamiento, la escritura es el reflejo de lo que se habla, y decir, no, hay un pensamiento que está en la propia escritura. A medida que uno escribe, piensa no para reflejar lo que uno dice, sino... Te lo pregunto porque a mí me pasa algo parecido a lo que vos decís. Cuando intento escribir, yo empiezo a escribir una escena simple y después los hechos, desde ese momento, se empiezan a desarrollar. No sé si a eso te referías cuando lo decías. Sí, quizá un poco más específico, no solamente la escritura, sino lo narrativo, ¿no? Porque el proceso de narrar, es decir, digamos, de construir esa cosa compleja en la que hay un referente probablemente inexistente y hay esas entidades que le decimos personajes y ponemos a interactuar esas entidades, narrar eso, generar acciones, en cierto punto escapa del control de uno, porque no se puede racionalizar todo. Si lo racionalizás, terminás haciendo novelas como chorizo, yo qué sé, cosas que ya están hechas, que siguen un método, un proceso. Pero hay esa capacidad, me parece, de síntesis que establece la narración, que permite entender al mundo en términos de narración, que se produce en el proceso de narrar, me parece a mí. No solamente de escribir, ¿no? Probablemente cada registro de escritura tenga, digamos, o refleje un modo de pensar, ¿no? Para mí es lo narrativo, ¿no? Pero no es que lo tenga extraordinariamente elaborado eso, ¿no? Simplemente surge de mi experiencia y de haber pensado un poquitito en eso, pero creo que habría que escribir un cuento para explicarlo mejor.
¿Otra pregunta, otro comentario? Atrévanse, por favor. Bien. Gustavo, ¿no sabes si Charlotte Rampling pudo leer la novela? Yo ahora espero que ese es mi deseo, ese es mi único objetivo, ¿no? Seguro que lee el francés, el español no sé, el castellano no sé, el inglés por supuesto, pero el francés, a lo mejor nos atrevemos a enviarla a la gente. Estuvo cerca una vez Mario Vilki, un amigo que vive en Nueva York, tuvo la oportunidad de asistir a una conferencia, o pensó que tenía la oportunidad de asistir a una conferencia donde iba a estar Charlotte Rampling, no sé, por una gira de presentación, no sé qué película, no sé qué asunto. Yo recién había llegado a Vergara, que es un pueblito cerca de 33, me había costado dormir una siesta. Me llama Mario, me dice, mira, en 40 minutos me voy a encontrar con Charlotte Rampling y voy a hacer todo lo posible por hacerle llegar tu libro que tengo acá conmigo. Así que si querés ponerle una dedicatoria, bueno, yo pensé una dedicatoria que no me satisfizo para nada, por supuesto, no la recuerdo quizás por pudor. Volví a llamar a Mario, él supongo que la habrá traducido al inglés y quedó el ejemplar pronto, pero a último momento Charlotte Rampling no estaba indispuesta, no sé qué cosa ocurrió, que no fue, no compareció. Así que yo creo que esta va a ser la oportunidad, ¿no? Su jefe de seguridad le dijo, no lea esa novela, por favor. No, te lo pregunto. Espero que la Tinuar sí, pueda romper la barrera. Tenemos un vínculo. Teníamos un proyecto de portada con una foto muy buena de Charlotte Rampling, que hizo una fotógrafa que aparentemente, bueno, no aparentemente, no sé si es marsellesa, pero vive en Marsella. Y no hubo forma de contactar, a pesar de los talentos de Antoine en Facebook, que yo soy totalmente ignorante, no hubo forma, nunca contestó nada. Pero supimos que esa foto de Charlotte Rampling que hizo esa fotógrafa marsellesa, cuando hizo la inauguración, el vernissage, vino Charlotte Rampling acá en un pequeño estudio, un lugar perdido en Marsella acá. Entonces, yo tengo un contacto con alguien que conoce a la fotógrafa y a lo mejor, si está de acuerdo, le haremos llegar a la estrella por este vínculo, ¿no? A ver cómo reacciona. Sería interesante. Vamos a terminar a la cárcel, tú y yo, porque ellos están lejos. ¿Por qué? No creo. Pues a lo mejor por lo de la portada, pero no creo tampoco. Yo soy ingenuamente ilusionado en que ese encuentro entre el libro y su protagonista ocurra. Okay. Por favor, no me decepciones. Bueno. Sí, pero mejor si tú también estuvieras, sería mejor aún. Si eso ocurre, mira, para contestarle a Jack, después al año siguiente va a haber 200 novelas uruguayas acerca de estrellas europeas en decadencia. No te lo confirmo, ¿sí? Yo creo que lo mejor como justicia poética sería que Gustavo se encuentre, que Charlotte Rampling haya leído la novela y decida secuestrarlo para hacerlo vivir el mundo en el que ella ha tenido que soportar todos estos años para retribuirle, digamos, el castigo. O peor, capaz que le pide que le haga conocer Vergara, yo qué sé. Bueno, yo les puedo decir que es una mujer muy complicada. Coincidí con ella en Acapulco en un festival de cine y no recuerdo por qué razón, pero totalmente injustificada, abofetó a nuestro pobre embajador de Francia, que no tenía absolutamente nada agresivo, pero fue así, ¿no? Entonces, evidentemente, iremos con prudencia.
Bien. También quiero decir que pienso ir el 19 de junio a una fiesta que organiza justamente la Embajada de Uruguay en París. Y será un momento para presentar físicamente los 3 libros y los anteriores también, por supuesto. Estoy hablando de los 3 que se acaban de publicar en esta primavera. Pero voy a viajar a París con un cargamento de libros y presentarlos al público allá. Y no sé si hay personas aquí que nos escuchan desde París. Bueno, igual vamos a poner el video antes, a tiempo. Pero sigues grabando. Sí, sigo grabando, ¿por qué no? No. Y bien, así que vamos a presentar físicamente, y estoy muy contento porque se presentó lo que entonces era un proyecto, se presentó con Gustavo Espinosa en persona en enero pasado, y en junio el proyecto ya es realidad y vamos a volver a presentarlo en la misma embajada. Y con también con el auto de Carlos Germán, con el libro de la desobediencia, perdón, le livre de la désobéissance, et l'auto, excusez-moi, c'est en français. Et donc, esto se presentará el 19 de junio en París, en pleno centro de París. Y ojalá puedan visitarnos también los autores aquí a Europa dentro de algunos meses. Tengo entendido que hay proyectos en esto y ojalá se hagan realidad para darle más fuerza a la presentación. ¿Algo más? ¿Algún otro comentario? De mi parte, solo agradecerte a ti, antes que nada, Antoine, y al señor embajador, a todos, y cruzar los dedos para que los últimos anuncios o deseos que expresaste puedan hacerse realidad pronto, ¿no? Así que muchas gracias. No, el agradecido soy yo, y lo digo muy en serio porque aquí tenemos a 3 autores importantes del Uruguay y agradecerles por la confianza, porque yo llegué digamos, a empezar estas traducciones así. Yo no había traducido nunca ninguna novela y me dieron el permiso y la confianza para llevar a cabo el proyecto, y gracias también a Jacques, quien apoyó desde el primer encuentro que tuvimos en Montpellier, y realmente para mí fue una gran oportunidad y lo digo en serio, muchas gracias a Gracias, todos. Antoine Barral y Jacques Aubergy. Gracias por su interés en la literatura uruguaya, Antoine por venir el 19 de junio a París y bueno, por seguir cerca del Uruguay. Muchas gracias. Bien. Voy a cortar, si no hay más preguntas, voy a cortar la grabación y terminamos de despedirnos.